Bien, hermanos, continuamos en la serie del apóstol Pablo en esa carta a los Efesios. Y el apóstol Pablo continúa describiendo los nuevos valores que espera de todo verdadero creyente, es decir, la vida que es digna del llamamiento de Dios. Debemos vivir a la altura del llamado si es que en realidad lo hemos recibido del Señor. Una de las verdades más evidentes que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento es que existe un enorme contraste entre el creyente o el incrédulo. Ahora, yo no estoy hablando de una persona simplemente que profesa ser cristiana, sino que una persona que en realidad no solamente profesa, sino que en realidad vive lo que profesa. Y es distinta, porque hay muchos incrédulos que aunque profesan ser cristianos, siguen siendo incrédulos. Esta diferencia no se limita por eso simplemente a asuntos de opinión o de conducta externa. No se trata de que los cristianos tengan estándares morales más elevados o lleven una vida más decorosa que los demás. En realidad, esta distinción va mucho más allá de lo superficial y es una transformación radical que ocurre en lo más íntimo de nuestro ser. Un cristiano es alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo en su interior y ha pasado de la muerte espiritual a la nueva vida en Cristo. Esa persona, hermanos, que antes estaba muerta en sus pecados, ha sido regenerada, ha nacido de nuevo a una vida donde Cristo, y noten esto, Cristo es el centro y donde la santidad y la justicia son el principio dominante que rigen su voluntad, su alma. Él no hace lo que el pecado le dice o lo que el mundo y Satanás le dice, sino lo que Dios dice, porque en él habita Cristo y su Espíritu. Así que es un cambio mismo que se produce en el corazón del hombre. Así que el cristiano, en pocas palabras, es una nueva criatura, y noten esto, con nuevas motivaciones, y esas nuevas motivaciones son los que la mueven a vivir de una manera distinta al que no es cristiano. Él tiene nuevas perspectivas, él no ve la vida como los impíos la ven, él lo ven de una manera distinta, él ve las cosas del cielo celestiales mucho más preciables o preciosas que las cosas de este mundo. Hay nuevos deseos y nuevos anhelos, nuevas metas y nuevos propósitos. El cristiano es alguien que ha sido vivificado por el Espíritu de Dios, transformado desde lo más profundo. Ya no vive, y noten eso, ya no vive para sí mismo, sino para Cristo, con un corazón renovado que busca la santidad, la justicia y una vida piadosa. Es una nueva criatura con nuevas motivaciones, nuevas perspectivas, nuevos deseos y anhelos completamente distintos a los que antes tenían. Así que, hermanos, si usted es cristiano, precisamente los anhelos que antes tenía no son los mismos de ahora. Esos deseos, esas inclinaciones han cambiado. La forma de ver la vida ha cambiado radicalmente por lo que se ha obrado en su interior. Y eso es lo que enseña Pablo en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo o de manera, de tal forma que si alguno está en Cristo, si aún ha sido unido por la conversión en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué pasa? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El cristiano vive en novedad de vida, no es el mismo que antes. Y estar en Cristo implica esa transformación interior que nos aparta de lo que antes nos dominaba. De manera que si estamos en Él, no podemos ser lo mismo que éramos cuando estábamos fuera de Él. Y aunque no alcancemos la perfección, hermanos, en esta vida, nuestra alma ya no rinde gusto al pecado. Ya para nosotros el pecado no tiene ningún gusto. Ahora lo reconoce como su enemigo, incluso cuando éste continúa intentar seducirnos. Porque el pecado, hermanos, aunque ya ha sido destronado, ya no es nuestro amo, aún sigue seduciéndonos, queriendo tener el control que una vez tuvo sobre nosotros. Hermanos, ¿por qué a alguien le cuesta obedecer los mandamientos de Dios? Porque sigue esclavo del pecado. Así que el verdadero cristiano desea vivir conforme a la voluntad de Dios.
Y por eso enfrenta la lucha constante contra el pecado que habita en él. Cuando cae, no lo celebra ni lo justifica, sino que se duele y se avergüenza. Porque sabe que le ha fallado el Señor. Hermanos, cuando él desobedece un mandamiento, sabe que él ha desobedecido al Señor, y esto no solamente le avergüenza, le duele. Es una lucha interior. Esa lucha interior es evidencia de una transformación real. El cristiano y el no cristiano, por eso no son iguales, porque en uno ha ocurrido un cambio radical en el corazón y en el otro no. Por eso es motivo, hermanos, de seria preocupación cuando alguien afirma ser creyente, pero su vida no refleja la diferencia clara con quienes no lo son. Eso es preocupante. Porque estamos hablando de una persona que se está autoengañando, creyendo ser lo que no es. Usted no es cristiano por venir a una iglesia. Usted no lo hace creyente que diga con sus labios ser cristiano, o que su corazón diga me siento cristiano, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. Usted no puede fiarse de ninguna cosa que haga a menos que el Señor haya obrado en su corazón. Por eso algo está profundamente mal en el cristianismo de algunos de nuestros días. Cuando se celebra como un éxito, hermanos, el ser aceptado por los inconversos. Parece que muchas congregaciones piensan que están ganando terreno con el evangelio cuando se envuelven en actividades mundanas. Aun cuando esa aceptación proviene de vivir según los mismos valores, deseos y estilos de vida de ellos, cuando no hay diferencia visible entre el creyente y el incrédulo. Lo que se presenta como influencia puede ser en realidad conformismo. Quizás usted se ha enseñado a vivir como el mundo vive, y quizás lo vive así porque usted nunca ha salido del mundo, sigue del mundo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:13, en el Sermón del Monte, dijo muy claro: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y de hecho, hermanos, la sal ejerce una influencia precisamente porque es diferente a aquello que toca. Dice el Señor, si la sal pierde ese ingrediente que la hace diferente, ya no sirve para nada. Y lo mismo sucede con los cristianos. Hermanos, para tener el efecto sobre el mundo que queremos que cambie, debemos ser distintos a ese mundo que queremos que cambie. Nosotros debemos modelar al mundo lo que queremos que el mundo sea. Obviamente, estamos hablando del grupo de personas que habitan ese planeta. Y si no somos diferentes, hermanos, nuestro evangelio no será efectivo, porque nuestro testimonio no está haciendo el efecto, porque no lo estamos viviendo de acuerdo al evangelio. Y es en la misma medida que esa distinción se manifieste, es en esa medida que seremos efectivos en la tarea que Cristo nos ha llamado a hacer. Hermanos, no es dándole gusto a nuestros seres queridos y haciendo lo que ellos quieren hacer, sino lo que Dios dice que debemos hacer. Así los disgustemos. Muchos de nosotros nos hemos engañado pensando que nuestra familia será ganado cuando nosotros cedemos a los deseos de ellos y no a los mandamientos del Señor. Pero eso es terriblemente una equivocación. Y es, de hecho, una tentación y murmuración de Satanás en los corazones de muchos. Si usted no es distinto, si usted realmente no solamente es distinto por ser distinto, sino que usted es distinto porque quiere parecerse a Cristo, eso va a marcar realmente una distinción. Cuando la diferencia entre el cristiano y el mundo se diluye, algo está fuera de lugar. Esa falta de claridad no puede ignorarse, porque si no se corrige, corremos el peligro de perder nuestra esencia y dejar de cumplir nuestro propósito para el cual fuimos llamados. La identidad cristiana, hermanos, no es superficial. Es una distinción profunda espiritual que debe notarse. Los cristianos somos distintos de aquellos que no lo son. No pretenda quererse parecer al mundo en la manera de hablar, en la manera de vestir, en la manera de criar sus hijos, en la manera de tratar sus negocios. Usted debe ser distinto, porque usted es cristiano, y eso debe notarse en todos los ámbitos de su vida. Y justamente, hermanos, sobre este tema es que Pablo nos instruye en esta sección de Efesios 4, y que vamos a comenzar a tratar hoy, como ya hemos visto en esta carta, consta de dos partes.
Esta carta se divide en los 3 primeros capítulos, que es básicamente doctrinal, y los siguientes 3 versículos del capítulo 4 al capítulo 6, Pablo pasa al tema práctico. Él pasa de la instrucción a la exhortación. Pablo nos enseña los grandes privilegios que tenemos como creyentes debido a la unión con Cristo que tenemos, pero también Pablo nos exhorta a que nuestras vidas sean coherentes con la operación que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios realmente ha obrado en nuestro corazón, ha transformado nuestra alma, vivamos en coherencia con esto. Debemos vivir a la altura de lo que somos. Por eso dice Pablo en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Lo que está diciendo Pablo en otras palabras es, si ustedes fueron llamados en realidad a ser cristianos, vivan como cristianos. Si ustedes en realidad fueron adoptados en la familia de Dios, vivan como hijos de Dios. Si ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, vivan como ciudadanos del reino de los cielos y no de este mundo. Y ese es el asunto de esa carta que Pablo trata. Y en los primeros versículos, los primeros 16 versículos del capítulo 4, el apóstol nos señala el andar cristiano en medio del pueblo de Dios. El andar cristiano en medio del pueblo de Dios, que es la iglesia. Ya tratamos ese tema. Pero ahora, en la gran sección que vamos a estudiar hoy, que empezaremos en la mañana de hoy, él enfoca su atención en el andar cristiano con relación al mundo. O sea que varios domingos vamos a estar tratando una sección bien larga del andar del cristiano en relación con el mundo. Ese va a ser nuestra enseñanza en varias partes. Así que en los versículos 17 al 24, Pablo hace su introducción de este tema doctrinal con la base doctrinal de la vida del creyente, para luego pasar a las consecuencias prácticas de su andar cotidiano, del versículo 25 de este capítulo 4 hasta el versículo 21 del capítulo 5. Noten que del 17 al 24, que es lo que yo deseo solamente tratar hoy, vamos a hablar realmente el contraste del pagano, de la vida de aquel que no conoce a Cristo con el que realmente es creyente. Vamos a mirar ese contraste. Y también al ver ese contraste, no solamente estamos viendo el pagano, el contraste con lo que ahora somos, precisamente estamos contrastando con lo que una vez fuimos nosotros, porque nosotros fuimos paganos. Nosotros antes de ser cristianos vivíamos en una miseria en el cual vive ahora el mundo. Pero la pregunta que usted debe hacerse en esta mañana es, ¿qué tanto yo he cambiado? ¿Yo soy distinto al mundo? ¿Yo trato de agradar al mundo o de agradar a Dios? ¿Trato aún de agradar a mis seres queridos por desagradar a Dios? Porque precisamente eso dice mucho de su cristianismo. No es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, hoy solo vamos a estudiar la porción de los versículos 17 al 24, donde Pablo contrasta la vida de los paganos con la vida de los creyentes, y para el desarrollo de esta enseñanza lo haremos bajo 2 encabezados. En primer lugar, veremos las características que describen la vida de los paganos. Vamos a mirar las características que describen la vida de los paganos, de los versículos 17 al 19. Y en segundo lugar, veremos la transformación que se ha obrado en los creyentes de los versículos 20 al 24. La transformación que se ha operado o obrado en los creyentes de los versículos 20 al 24. Así que miremos en primer lugar las características que describen a los paganos o a la vida de los paganos. Pablo ha dicho que la vida, vivir, el estilo de vida, Pablo le llama en estos versículos andar, el andar. ¿Cómo es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro vivir? ¿Cómo es el andar de los paganos? ¿Cómo es el andar de los cristianos? Dice el versículo 17, dice Pablo, esto pues digo en el Señor, que ya no andéis o ya no vivan como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Ahora, el término que Pablo utiliza aquí es yo requiero, que aparece en este pasaje, tiene el sentido literal de testificar
Cuando se dice esto, pues digo y testifico en el Señor, se está haciendo una afirmación solemne. Es como declarar con tal seriedad y convicción, esto pues digo y afirmo con autoridad en el Señor, que ya no vivan como los demás gentiles. Si ustedes son cristianos, ya basta de vivir como viven los mundanos. No se trata de una sugerencia opcional ni de una simple recomendación, como muchos entienden. Son palabras que llevan consigo el peso y la autoridad misma del Señor Jesucristo, por quien envió a hablar estas palabras al apóstol Pablo fue el mismo Señor Jesús. Así que lo que usted está escuchando no es el mandato de un hombre. Dios mismo le está demandando a que si usted profesa ser cristiano, usted debe vivir como tal y no como los paganos. Como creyentes, no debemos adoptar el estilo de vida de quienes no conocen a Dios. No hay dos formas de vivir el cristianismo. Una que se asemeja al mundo y otra que se distingue por su fidelidad. No, de ninguna manera, hermano. Solo existe una verdadera manera de seguir a Cristo y es la que Pablo describe en este pasaje. La misma que se repite a lo largo de toda la Escritura. Si hemos sido transformados por la gracia de Dios, nuestra vida no puede continuar como antes. Ya no podemos vivir como los gentiles. Y una expresión que el apóstol usa para referirse a gentiles, a quienes viven alejados de Dios y de su autoridad. Es decir, para aquí Pablo, los gentiles son los que no tienen a Cristo. ¿Se recuerdan que en Romanos, cuando hablábamos de gentiles, no nos referíamos en ese sentido a gentiles, sino a los que no eran judíos, a los que no pertenecían al pueblo del antiguo pacto, a los extranjeros? No, pero aquí cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de aquellas personas que no conocen a Cristo. Por eso dice Pablo, no vivan como los gentiles que no conocen al Señor. Ellos actúan conforme a su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Pecaminosa. Y son entregados al pecado. Ellos viven conforme al pecado según su manera de pensar y según la condición de su corazón. Pero si Dios ha operado en tu vida, entonces tu manera de vivir debe reflejar esa transformación. Hermano, si tú deseas ser cristiano, muéstrame que eres cristiano. Tú guardas los mandamientos de Dios, tú los obedeces y tienes motivaciones como el amor, el temor por Dios para obedecerlo. Acuérdense que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Recuerde también que el Señor dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero usted está quebrantando los mandamientos y dice ser cristiano. Pues el Señor también dice que los que han nacido de Dios, los mandamientos no son gravosos. Así que vivir como antes ya no es una opción. Usted puede vivir, decir ser cristiano, reunirse en una iglesia y aún vivir como viven ellos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y cuáles son las características que describen a los paganos, a las personas sin Cristo? Bueno, la descripción que Pablo nos presenta es profundamente seria y sombría. Aunque no todas las personas, y yo sé que muchos aquí, me temo que muchos aquí, no son creyentes. Muchas personas, hermanos, aunque no todas las personas reflejan estas características con la misma intensidad ni de la misma manera, todas están marcadas por el mismo principio espiritual. Pablo estructura el mensaje con mucha precisión y yo quiero que usted lo note. En el versículo 17 expone el problema de manera general. En el versículo 18 revela la raíz del problema, es decir, su causa. Y finalmente, en el versículo 19, muestra las consecuencias que resultan de esa condición. Es un diagnóstico espiritual que va de lo general a lo específico y que nos invita a reflexionar con profundidad. Amigo que me escucha esta mañana, si usted realmente se siente cómodo con su vida cristiana, a pesar de que es mediocre su vida, usted sabe que no está viviendo como Dios manda en su palabra, más vale que medite. Le ruego que medite en esto, para que no se engañe y pueda arreglar su situación con Dios antes de que llegue el día final y usted tenga que escuchar las palabras del Señor, apartados de mí, malditos el fuego eterno. Así que en primer lugar, hermanos, vamos a mirar la exposición del problema que Pablo hace en el versículo 17. La exposición del problema. Pablo dice así, esto digo y requiero en el Señor
que ya no andéis como los otros gentiles. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ellos andan en la vanidad de su mente. Esa es la primera característica que identifica o describe a los paganos. Ellos andan en la vanidad de su mente. Y observa que lo primero que Pablo señala de los gentiles es un aspecto intelectual, el cual refleja directamente su estilo de vida. Ellos piensan como piensan, razonan como razonan, porque su mente está en oscuridad. Ellos mantienen esclavos del pecado, aunque no han perdido las facultades humanas. Ellos están entenebrecidos por el pecado y sufren algo que se llama la depravación total. Pablo dice que ellos andan en la vanidad de su mente. Ahora noten que la palabra vanidad que Pablo está utilizando aquí, muchos nosotros asumimos como una persona altiva, uy, qué vanidoso, ¿cierto? O una persona orgullosa o jactanciosa. No, Pablo no está hablando de ese sentido, del significado de esta palabra, aunque tiene mucha relación. Él está hablando de la palabra fútil como algo que significa vacío y sin sentido. O sea que estas personas tienen pensamientos que no tienen sentido, que no tienen propósito, sin propósito, insignificante. Esto no implica que el no cristiano esté privado de inteligencia o razonamiento lógico. Más bien, el punto es que su capacidad intelectual, aunque activa, está orientada hacia fines que carecen del verdadero valor eterno y trascendente. O sea, sus mentes solamente están para las cosas de este mundo. Ellos piensan solamente en lo terrenal, pero Dios no está en sus pensamientos. Ellos piensan en las metas de este mundo, en la profesión, en muchas cosas que hacen acá. Y de hecho, las cosas de este mundo están primariamente por encima de las cosas espirituales. Así lo describe William Hendricks en su comentario a Efesios. Él dice, todos los esfuerzos que los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad, porque ellos dicen, deseamos ser dichosos, bienaventurados, queremos la felicidad, pero dice, todo esto que los gentiles, los paganos que no conocen a Cristo despliegan de alcanzar la felicidad, terminan en frustración. Es un mal negocio lo que está diciendo Hendricks. Sus vidas son como larga serie de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Todos los ríos van al mar, pero el mar jamás se llena. El ojo nunca se satisface de ver, ni el oído de oír. Toda esta búsqueda de riquezas, honor, alegría, fama, etcétera, no es más que tratar de atrapar el viento. Y note por qué es fútil el pensamiento de los paganos. Porque ellos buscan la felicidad en algo que no puede satisfacer sus almas. Hermanos, nada en este mundo puede satisfacer el alma. Si tú no buscas a Dios y pones en primer lugar en tu vida a Dios, tu alma nunca será satisfecha. Y él cita a Eclesiastés 1:7, 8 y a Eclesiastés 3:9. Sigue diciendo él, sus mentes o intelectos quedan sin frutos, no producen nada que satisfaga. No producen nada. Sus mentes son fútiles. No hay nada que los pueda satisfacer. Ellos siempre están al alcance de algo que piense que le da la felicidad. Y luego de alcanzarlo, dicen, no, pero yo pensaba que este momento iba a ser mejor para mí. Yo me imaginaba feliz en esta graduación. Yo me imaginaba feliz el día que obtuve esa herencia incalculable de bienes materiales. Pero vieron que no fue así. Por eso dice que ellos van tras burladas, dice, sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Esperan y cada vez que esperan piensan que van a ser felices, pero nunca son felices. Y esto es una mente vana. El hombre se mueve sin rumbo claro. Unos con prisa, otros con lentitud, pero todos persiguiendo lo efímero como quien corre tras el viento. ¿Alguien ha podido alcanzar el viento, hermanos? Ninguno. Pues déjeme decir que es la manera de pensar del pagano. Así viven ellos. En el día del juicio, los pilares sobre los cuales edificaron su existencia, el placer, la riqueza, la fama y el entretenimiento, se revelarán inútiles. Nada podrá consolarles. Nada. Con horror descubrirán que todo aquello que su mente produjo a lo largo de toda su vida solo les condujo hacia su propia destrucción y miseria. Y de hecho, hermanos, podríamos decir que estos son los mismos que se llaman cristianos, pero están caminando por un camino ancho que conduce ¿a dónde?
a la destrucción. Son fútiles. El hombre apartado de Dios transita una existencia hueca, carente de propósito verdadero, porque su pensamiento está desconectado de la fuente de sabiduría, hermanos. ¿Qué es muerte? Ellos espiritualmente están muertos, separados de la fuente de sabiduría. Ellos no son sabios, porque están alienados de Dios, alejados de Dios. Y aunque puedan generar ideas, logros o proyectos, nada de eso tiene peso eterno si no está alineado con lo que realmente importa. La verdad que transforma, la justicia que refleja el carácter de Dios, el sentido profundo de la vida, el propósito por el cual fuimos creados y sobre todo el conocimiento de Dios, no está en ellos, hermanos. Estas son las realidades que han significado duradero a nuestra existencia. Hermanos, cada vez que nos exponemos a la palabra, ¿sabe qué? Cuando la comprendemos como realmente deberíamos comprendernos, esto nos da alegría. ¿Cuántos hermanos cuando se escuchan que el Señor está tratando con su corazón de las promesas que nos ha dado, que en medio de un mundo de dolor, nos tenemos preciosísimas promesas? ¿Quién no se siente dichoso, hermano? Así que al escribir estas palabras, es probable, hermanos, que Pablo tuviera en mente la cultura griega, que a pesar de haber dado al mundo pensadores brillantes y avances notables en el arte, la política y la filosofía, ese esplendor intelectual no los acercó a lo que realmente importa, el conocimiento de Dios y el sentido verdadero de la vida. Sí, grandes filósofos, grandes artistas de ese tiempo, grandes hombres de la política, pero ¿sabe qué? Desconocieron realmente lo que tiene sentido para su existencia, el conocimiento de Dios. Cuando Pablo llegó a Atenas, hermanos, no sé si ustedes recuerdan, en Hechos 16 y 17, se encontró con una sociedad entregada a la idolatría, alejada de la verdad. Eso es lo que encontramos hoy. Hermanos, ¿qué es un ídolo? Donde ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra fuente de felicidad. Dice que cuando Pablo llegó a Atenas era más fácil hallar a una estatua que a una persona. Todo su saber humano, por admirable que fuera, no les sirvió para encontrar a Dios ni para alcanzar la verdadera plenitud. Sus mentes, aunque activas, estaban vacías de dirección divina, carentes de sabiduría eterna, y ese es el dilema del ser humano sin Dios: una mente brillante, pero vana, vacía, sin sentido, sin propósito. Pero Pablo no solamente nos describe este problema, sino que también nos habla del origen de ese problema, versículo 18. Ya Pablo nos habló, hermanos, de la exposición del problema, ahora nos habla del origen de ese problema. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y lo primero que Pablo señala en este texto es que la vanidad que caracteriza la mente del hombre sin Dios es resultado del entenebrecimiento de su entendimiento. Está en tinieblas. Este individuo no tiene la capacidad de reconocer las verdaderas necesidades ni de interpretar la vida desde una perspectiva acertada, porque su entendimiento está oscurecido. Hermanos, él no entiende realmente cuáles son sus verdaderas necesidades. No tanto las cosas materiales, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Él no tiene a Dios como su Dios. Por eso es tan tenebrecido. Su condición es más grave que la de alguien que tiene ceguera física. ¿Sabe por qué? Pues quien no ve con los ojos sabe que está limitado. En cambio, el que sufre la ceguera espiritual vive engañado, creyendo que ve con claridad, pero no está viendo. Mire, hermanos, usted piensa, y eso es un engaño fácil, lo que quiero decir es esto: usted piensa que está bien, pero si usted piensa que está bien, se está engañando, porque usted está ciego. Mire, realmente la ceguera espiritual no deja ver que realmente estamos ciegos. Y esta es la condición en que se halla el hombre por no haber alcanzado la luz de Dios. Permanece en la oscuridad sin dirección ni verdad. Y Pablo dice en Romanos 1:20 al 22, dice de eso. Note lo que dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De manera que Dios no solamente nos reveló que Él existe por medio de lo creado, sino que también, dice aquí, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, nos ha dado la capacidad para entender por medio de la creación que Dios existe. No solamente la revelación, sino la capacidad de interpretar esa revelación. De modo que no tiene excusa, dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el punto. No glorificar como a Dios. ¿Qué significa? Prefirieron agradarse a sí mismos que agradar a Dios. Ni le dieron gracias. No hicieron lo que Dios decía, sino lo que su corazón decía. Dice, sino que, aquí está el punto, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Notan lo entendido. La mente fútil viene a que un corazón está oscurecido. Se considera entendido, ese hombre se considera entendido, presume sabiduría, pero en realidad es un necio. Tales personas no solo moran en tinieblas, sino que las tinieblas moran en ellas. La oscuridad está en su corazón, y estamos hablando de tinieblas morales. Ella sabe lo que es bueno, pero le disgusta y lo toma como una aversión cuando le hablan la verdad. Ellos toman piedras quizá no literales, como los tomaron con Jesús, cuando Jesús hablaba la verdad o cuando los profetas hablaron en nombre de Dios. Son estos hombres rebeldes y contumaces. Hermanos, ¿cómo podemos, por ejemplo, explicar que un científico niegue la existencia de Dios teniendo delante de sí misma de la creación muestras por doquier de un diseño inteligente? Hermanos, sabiendo que un científico sabe que la precisión es tan exacta de la fuerza de gravedad a la fuerza de la expansión. No sé si ustedes han escuchado algo como la teoría del Big Bang, que el universo fue creado y hubo una explosión que se expandió todos los astros y que continúan un poquito expandiendo, pero que hay una fuerza de contracción, que no solamente hay un balance entre la expansión y la gravedad y la fuerza de atracción. De manera que no hace que el mundo salga disparado y que desaparezca, pero no hace que todo el mundo se comprima y se atraiga a sí misma que llegue a la destrucción. No, hay un balance perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo un científico no puede ver en esta precisión a Dios detrás de esto? ¿Cómo podemos entender que este hombre prefiera pensar que todo es producto de la evolución casual y que antes de postrarse delante del Creador y de adorarle, cómo no puede este hombre entender eso? Y no es que es más inteligente, no, es que es un necio. Mire, inclusive, aquí yo puedo hablar la verdad y usted está rechazando esa verdad. Usted dice, esto no es así, no lo creo así. Porque ese es el producto de un entendimiento entenebrecido del hombre que posee la capacidad de ver ciertas cosas, pero es completamente incapaz de deducir sus implicaciones y de vivir en consecuencia de esa realidad que está viendo. El problema es que ellos se ciegan a ver lo que realmente es evidente ante sus ojos. Hermanos, ellos saben que están mal, pero quieren hacer creer a la conciencia que todo anda bien, que es como ellos digan, como deben vivir la vida ellos, como está bien, no como Dios dice. Y comienzan a razonar los mandamientos de Dios. Quizá eso es para el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley. Y convierten la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje, porque dejan a un lado los mandamientos de Dios. Hermanos, ante la grandeza de la creación, uno esperaría que el corazón se quebrante en adoración. Pero hay quienes, aun viendo la obra del Creador en cada rincón del universo, eligen cerrar los ojos del alma y rendirse ante las teorías que excluyen a Dios. Y eso también aplica para ti, amigo. Porque quizás tú estás escuchando una enseñanza clara de la Biblia y aún en tu corazón resistas a estas cosas. Ahora pregunta, hermanos, ¿qué fuerza interior lo lleva a resistirse a la verdad que brilla con tanta claridad? Bueno, ahora, hermanos, conocer esto como lo conocen los científicos y no postrarse ante Dios no es solo una necesidad, es una rebelión. El hombre no quiere reconocer que hay alguien superior a quien él le debe obediencia.
Y por eso dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido, por eso es que el hombre es tan incongruente. Y ese es el resultado de una vida sin Dios y sin revelación. Hoy los padres visten a sus hijas, hermanos, de una manera sensual y provocativa, pero se están quejando de los embarazos no deseados. De toda esa cuestión que estamos viviendo, nos quejamos de lo que está viviendo la sociedad, pero ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? No es conforme a la palabra del Señor, sino conforme a la psicología moderna que este mundo profesa. Hermanos, parece que el mundo nos moldeara, hermanos, pero al cristiano no lo moldea el mundo, lo moldea la palabra del Señor. Dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, y es conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta que debemos vivir, no conforme a los valores de ese mundo. Hermano, no me diga que usted dice, yo quiero criar a mis hijos a mi manera. No, un momento. La Biblia dice, corrige al niño desde temprano. Pastor, es que él está muy chiquito para disciplinarlo. No, corrige a tu hijo desde temprano. La maldad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él. Hermanos, ¿hay algo que no está claro allí? ¿Hay algo que parezca confuso, ambiguo? Está claro. La pregunta, ¿cuál es? ¿Estás endureciendo tu corazón? Y lo que estás haciendo es pareciéndote al mundo, porque el mundo piensa así. Porque el mundo tiene una mente entenebrecida. Es por eso que el hombre es tan incongruente, hermanos. Pero después se están quejando. ¿Y sabe qué? Como resultado, ¿cuál es la solución? El aborto. Esa es la incongruencia, hermanos. Hermanos, por ejemplo, cuando es parámetro que los padres tienen para educar a sus hijos y no tienen en cuenta el diseño de Dios. ¿Cómo van a determinar con certeza lo que está bien y está mal y echan afuera a Dios y luego se espantan de las consecuencias? No es lo que estamos viviendo hoy. Vemos la noticia, oye, ¿por qué está pasando eso? Pero nosotros somos culpables. Hermanos, nosotros deberíamos exponer a nuestros hijos cada día a la exposición de la Escritura. Pastor, es que mis hijos no son cristianos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, no amas a tu hijo, porque lo estás permitiendo que el pecado domine su vida. Un padre, hermanos, que deja que sus hijos hagan lo que hagan, simplemente los está entregando al dominio del pecado que ya está en él. Deje que sus hijos hagan lo que ellos quieren y verá, prácticamente usted los está entregando a una condenación, hermanos, prematura. Esto es echar a Dios de lado. Hermanos, pero permiten que un montón de psicólogos les dé consejos a diestra y a siniestra y confundiendo la mente de un montón de personas y luego se espantan. Hermanos, sin Dios no hay base firme para la ética ni para la moral, no lo hay. El hombre no regenerado anda en tinieblas, él no sabe lo que es bien, él no sabe lo que es mal, él no sabe lo que es correcto, él no sabe cómo criar un hijo. Está completamente ciego y lo peor de todo, él cree que ve. Lo peor de todo es que él cree que ve, que él sabe que está haciendo las cosas bien. Y en su necedad rehúsa acudir al único en donde puede recibir la luz y la visión. Pero, hermanos, Pablo no dice que solamente nos dice que los hombres en su condición caída no solo tienen el entendimiento entenebrecido, sino que además están ajenos a la vida de Dios. Están ajenos a la vida de Dios. Desentendidos de ella. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, estos hombres bien separados de la vida que proviene de Dios, una vida marcada por la verdad, justicia, santidad y gozo genuino, y al estar alejados de la fuente de todo bien, permanecen espiritualmente muertos y atrapados en sus delitos y pecados. Es decir, el pecado los maneja como quiere. Ellos hacen lo que el pecado les dice. Ellos dicen, yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que quiere. No, usted hace lo que el pecado le dice. Si usted no está obedeciendo a Dios, no está haciendo lo que usted quiere, está haciendo lo que el pecado le dice, porque usted es esclavo del pecado. El pulso de la vida espiritual no late en ellos, porque han elegido seguir caminando en la oscuridad de su pecado, resistiendo la luz que podría transformarles. Mire, si no resistieran más, esa luz que resisten puede transformarles. Esta separación no es accidental, hermanos, sino el resultado
de una decisión voluntaria, de una decisión deliberada. Estas personas se resisten a escuchar a Dios. Ellos saben que lo que están haciendo no está bien. Rechazar a Dios y aferrarse a lo que lo mantiene lejos de Él. Y todo eso porque ellos han determinado continuar viviendo sus pecados. Miren, ¿cuántos de aquí pueden estar aquí sentados escuchando la misma palabra, pero usted está aquí porque no quiere ir al infierno? Usted quiere librarse de las consecuencias del pecado y del infierno como una consecuencia del pecado, las eternas llamas del infierno, pero usted no quiere ser libertado del pecado. Usted quiere vivir con su pecado. Porque al vivir como usted quiere, usted está viviendo con su pecado, amando su pecado, pero quiere ser libre de las llamas del infierno. Eso no es un cristiano. Eso no es un cristiano. Hermanos y amigos, el hecho de que tú te encuentres aquí no te hace salvo. Si tú no has sido transformado por Dios en tu interior, sigues siendo un impío que va directamente al infierno. Porque ellos escuchan, ellos saben lo que escuchan, pero le resbala esas palabras. Y eso es lo que el apóstol continúa aquí diciendo, dice aquí en el versículo 18, teniendo el entendimiento enterecido, ajenos de la vida por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. En otras palabras, estas personas viven ajenas de conocimiento de Dios y a sus caminos, pero no por falta de oportunidad, sino por su propia decisión. Su ignorancia es voluntaria y su corazón endurecido y calloso, como lo afirma literalmente el texto. Miren, ustedes han notado que cómo se hace un callo. Primeramente, un callo se hace hiriendo la piel y produce una herida. Pero ¿qué hacen? Ellos saben que la palabra hiere y a ellos les ha herido la verdad. Pero ¿saben qué? Siguen resistiendo la verdad. Y sigue hiriéndole la verdad, pero ellos resisten la verdad hasta que esa herida se convierte en un ¿qué? En un callo. Y después ya no sienten dolor por el pecado, ya no se sienten con la carga del pecado, no se avergüenzan de su pecado, viven en pecado. Y uno dice, ¿cómo es posible que ese se llame cristiano y viva así como viva y no tenga dolor ni vergüenza por el pecado? Han endurecido su corazón, han perdido la sensibilidad. Ellos viven como viven en pecado y piensan que así van al cielo, porque aman su pecado. Así que por eso no sienten el más mínimo deseo de abandonar su vida de pecado. El pecado poco a poco va nublando la visión espiritual y endureciendo el alma, y lo que al principio incomoda, con el tiempo deja de causar molestia hasta que la conciencia se vuelve insensible, como si estuviera cauterizada. ¿Y sabe qué? Lo más terrible, hermanos, es que Dios los entrega como juicio a su propia condenación. Esta es la trágica condición del corazón humano cuando resista la luz de Dios. El hombre natural se aferra a su pecado porque encuentra placer en él. Mire, usted puede estar aquí y quizás no hayan pecados visibles, pero en su corazón usted ha albergado pecados. Pero ese apego lo convierte a usted en oscuridad. Ese pecado que usted abriga se convierte en tinieblas. Y al persistir en su maldad se cierra la verdad y permanece en su ignorancia espiritual que lo aparta de la vida que solo Dios puede ofrecer. Es una vida, es una esclavitud elegida. Usted eligió, donde la luz divina no puede penetrar mientras el corazón se niegue. Ustedes recuerdan la entrevista del Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿cierto? ¿Cómo concluyó esto? Dice, y esta es la condenación, noten, y esta es la condenación. Y hermano y amigo, le digo esto para que no se engañe. Si usted está resistiendo la verdad, esta es la condenación. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Prefirieron amar lo malo, el pecado, y rechazar la verdad de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. Una predicación así le fastidia y le resbala. Dice, y no viene a la luz, o sea, no quiere exponerse a la luz, no quiere obedecer a esa luz. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, el verdadero problema del hombre radica es que se inclina con pasión hacia el pecado y rechaza la luz y la confronta. Por eso,
quienes aún no han sido transformados por Dios evitan acercarse a la verdad, porque su corazón está tan aferrado a lo que los separa de Él, y ese apego al pecado los mantiene en oscuridad, lejos de la fuente de bondad y de la vida que fluye de Dios. En su ceguera espiritual terminan amando aquella cosa que lentamente los destruye. Uno se pregunta, hermanos, ¿se acuerdan que hablábamos de una mente fútil? No es solamente sin sentido, sino tonta. Hermanos, ¿quién puede amar lo que lo lleva a la destrucción? Pues estos hombres aman el pecado que los destruye. Ellos aman el pecado y se hacen daño a sí mismos. Mire, amigo, el hecho de que usted no esté obedeciendo lo que Dios dice es pecado. Y si usted no lo hace porque usted quiere, es porque usted ama más su pecado. Eso es lo que usted está diciendo. ¿Por qué no hace lo que Dios dice? Porque amas el pecado. Y evidentemente esta realidad ha dejado profundas y dolorosas repercusiones en la vida del hombre. El apóstol Pablo revela con claridad algunas de las consecuencias que han brotado de esta condición espiritual. Por ejemplo, usted lee Romanos del versículo 23 al 32 y va a encontrar terribles consecuencias que han brotado de esa condición espiritual, mostrando cómo ha afectado la mente, el comportamiento y la relación del hombre para con Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿sabe qué? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe qué? Dios los entregó al pecado. Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Ya estas personas están bajo condenación. Ahora, ¿cuál es la condenación? La luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas. Y ya hay muchos hermanos que pronto no estarán con nosotros aquí. Pronto no estarán con nosotros siguiendo el mismo camino que nosotros estamos siguiendo. ¿Sabe por qué? Porque esto va de una manera degenerativa. Cada vez su corazón se hace más duro, hasta que ese endurecimiento los aparta del camino de la verdad. Sin embargo, hermanos, la tendencia general de la humanidad se dirige hacia esa insensibilidad y corrupción moral. Lo que antes se consideraba como vergonzoso, hoy se normaliza. ¿No ha visto eso en la sociedad? Una mujer que descubriera sus piernas y la espalda, ¿qué haría antes las generaciones anteriores? Se avergonzaban, hermanos. Ahora ni se avergüenzan. Ahora, porque eso es un síntoma de que se han endurecido y de que la gracia de corazón, o la gracia común de Dios ha sido retirada poco a poco. La línea que separa el bien del mal se ha vuelto más difusa y casi imperceptible. Hermanos, este es el sombrío retrato que Pablo presenta del hombre apartado de Dios, una vida marcada por la vanidad, la oscuridad interior, la separación de Dios, la ignorancia espiritual, la impureza, la insensibilidad del corazón, la laxivia y la avaricia. Es una condición trágica, fruto de rechazar la luz divina y abrazar el engaño del pecado. Cuidado, todo esto está a modo de contraste. Pablo deseaba, hermanos, que estos creyentes de la iglesia de Éfeso entendieran que su vida había sido transformada de manera radical. Ya no eran los mismos que antes. Por lo tanto, no podían continuar viviendo conforme a los patrones que antes tenían o que defendían cuando no conocían a Cristo. Su identidad en Él exigía una ruptura con el pasado y una manera de vivir que reflejara esa renovación espiritual. Pero hermanos, así que habiendo visto las características que describen la vida de los paganos, lo que éramos antes, lo que la gente es ahora sin Cristo, veamos en segundo lugar, nuestro segundo encabezado, la transformación que se ha operado en los creyentes, la operación que se ha llevado a cabo en los creyentes. Versículos 20 al 21. Mas vosotros, noten eso, habla de los creyentes. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Mire que Pablo no solamente presenta la vida cristiana no como un simple aprendizaje de conceptos sobre Cristo. Por ejemplo, que usted venga a decir, bueno, yo sé que la justificación
Yo sé que la santificación no es, la vida cristiana no es simple aprender de manera de catecismo las doctrinas bíblicas, sino como una experiencia viva de haber conocido a Dios personalmente. Ahora entendemos que cuando se predica, la esencia de la predicación es Jesús mismo. Estamos predicando a Jesús, estamos predicando a Cristo. Pero la vida cristiana va más allá de conocer acerca de Cristo, es conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Por medio de la predicación. O sea que no conocemos solamente acerca de Él, su obra y su naturaleza, sino lo conocemos a Él por medio de la predicación. Muchas personas conocen acerca de Jesús, conocen doctrinas bíblicas, pero si muchas de ellas no conocen a Cristo personalmente. Esas son las que creen que son cristianas por conocer doctrina, pero no conocen a Cristo. Conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Así que no se trata solo de adquirir información o memorizar enseñanzas, sino de entablar una relación real. El cristianismo va mucho más allá de adherirse a doctrinas, aunque estas forman parte del camino, porque forman parte del camino, es ante todo una entrega total a Jesucristo. Hermanos, obedecer lo que Él dice. Si Cristo, no solamente estamos hablando de Cristo aquí, sino que Cristo está hablando aquí. No estamos hablando de la doctrina que Cristo nos dio para que la enseñáramos, sino que Cristo está enseñándonos a Él mismo. Esta relación transforma profundamente al creyente, tocando lo más íntimo de su ser, provocando un cambio que se refleja en cada aspecto de su vida. Mire, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él dice que sin él nada de las cosas que fueron hechas. Ahora, ¿por qué fue creado todo el universo? Por la palabra de Dios. Cristo dijo, las cosas se hicieron. El Dios Hijo fue el creador de todo cuanto existe. Eso es lo que está diciendo Juan en Juan 1 y 2 del capítulo 1. Pero noten que lo que estoy diciendo es, si tú no escuchas la voz de Cristo por medio de la predicación, no hay vida nueva en ti, no hay una nueva criatura en ti, porque lo que hace que sea nueva criatura, que tú seas una nueva criatura, es que escuches la voz de Cristo en ella. No que escuches de Cristo, sino que escuches a Cristo. Porque, amigo, déjame decirle que si tú no escuchas a Cristo por medio de la predicación, tú estás muerto espiritualmente. Pero hay algo que quisiera decir. Si tú eres una oveja, dicen que mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo. ¿Y sabe qué? Me siguen, me obedecen lo que yo digo. Me siguen, es mi obedecer. ¿Tú obedeces lo que aquí se predica? Lo que Cristo está hablando por medio de esto, porque no te engañes, si tú no obedeces esto, tú lo has escuchado, tú sabes que es lo correcto, pero tú sabes, tengo que arreglar algunas cosas. Voy a ver cuándo obedezco, no dilates el tiempo. Como el Señor le dijo a un hombre, ven y sígueme. Y este hombre, Señor, deja primero que entierre a mi padre y después te seguiré. ¿Qué dijo? Deja que los muertos entierren a los muertos. Este hombre está muerto espiritualmente porque prefirió amar a sus seres queridos y de rechazar la voz de Cristo, y no escuchó la voz de Cristo realmente porque no le siguió. Está muerto. Si tú crees que tienes vida, pero no obedeces lo que Cristo dice, entonces estás muerto, porque para obedecer hay que escuchar la voz de Cristo. Entonces no eres oveja, eres un cabrito. Y los cabritos, dice el Señor, que los echará eternamente al infierno. No eres oveja. Pablo dice que Cristo mismo había hablado al corazón de los efesios a través de la predicación y en la enseñanza de aquellos que llevaran el evangelio. Usted dice, bueno, nunca Cristo estuvo en los efesios, eso fue mucho después. Y es verdad, Cristo ya había ascendido a los cielos. Entonces, ¿cómo es que escucharon a Cristo? Bueno, ellos fueron a predicar a las iglesias de Éfeso, pero ¿sabe qué? Hay algo que Cristo hablaba por medio de esa predicación fiel y leal a las escrituras. Él hablaba, pero no a todos, solo a sus ovejas. Y cuando sus ovejas escuchan la voz de Cristo, ¿qué hacen? Le obedecen, le siguen. Ellos no dilatan, no dicen, Señor, espera que entierre a mi padre.
No espera, Señor, que arregle, que espere que yo tenga una herencia aquí, arreglo esos problemas y luego te seguiré y luego obedeceré ese mandamiento, luego guardaré el día, Señor. No, un momento, es ya, si escuchares hoy mi voz, dice Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón. Precisamente los paganos, ¿qué hacen con la voz de Cristo? Endurecer el corazón. Endurecen el corazón. Pablo dice, Cristo mismo hablaba al corazón de ellos. Versículo 20 y 21, mas vosotros, noten lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No solamente ustedes han aprendido de Cristo, sino que han tomado a Cristo cuando escucharon su voz. Si en verdad, note eso, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? Y habéis sido enseñados por él. ¿Por quiénes fueron enseñados? Cristo no estaba. Eran predicadores humanos. Pero Cristo estaba hablando por medio de ellos. Si en verdad le habéis oído, ¿qué es lo que está diciendo Padre? Si ustedes no le han oído, entonces ustedes no se engañen, no son creyentes. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que la expresión si en verdad le habéis oído también puede entenderse como ustedes ciertamente lo han escuchado. Si han sido instruidos por él, ustedes harán lo que Dios le hará. Y si ustedes no hacen lo que Dios les dice es porque no han escuchado la voz de Cristo. Eso implica, hermanos, que cuando la palabra es predicada, entonces Cristo habla. Por eso ausentarse de un culto de adoración sin una razón válida, sin una causa que lo justifique, no es algo trivial, no es algo superficial. Eso no tiene importancia. Usted puede pensar eso en su corazón. No, eso representa una falta seria. Es un acto que contradice el compromiso espiritual del creyente y puede, además de considerarse como un pecado grave, porque atenta contra un mandamiento que el Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un pecado gravísimo. Hermano, si tú dices ser cristiano y escuchas la voz de Cristo y Él te dice, no dejes de congregarte, ¿qué espera de ti? Si tú te llamas cristiano, que hagas precisamente eso. Cristo enseña a aquellos que Él ha llamado a salvación por medio de su palabra que se ha operado en nosotros un cambio radical, hermanos, en nuestro interior y que ya no podemos vivir como vivíamos antes. Eso lo enseña Jesucristo y el que no entiende esto es que Cristo no le ha hablado, no ha escuchado la voz de Cristo, por lo tanto sigue siendo esclavo del pecado y está bajo condenación y bajo la mano de un Dios airado. Hermanos, Cristo enseña a los que el Padre le ha dado que ellos poseen una naturaleza completamente distinta y es a la luz de esa nueva naturaleza es que deben vivir su vida. Una vez más, hermanos, no me canso de decir esta frase, solamente los verdaderos cristianos pueden vivir como cristianos. Hay una separación radical entre un ciudadano del reino de los cielos y aquellos que pertenecen a este mundo. Por eso en Santiago, noten esto, 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, ¿qué hace el mundo con los mandamientos de Dios? Los pasa por encima. O usted es amigo de Dios, o usted es enemigo de Dios. Y si usted ama el mundo, es enemigo de Dios y está en las manos de un Dios airado. Y eso es lo que dice Dios también en 1 Juan 2:15. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, usted puede ser muy moralista, decir, yo no mato a nadie, pero estas cosas no lo hacen a usted un hombre justo. Sigue siendo pecador y bajo la ira de Dios. Me parece que John MacArthur dice en su comentario, me parece muy pertinente esas palabras, hermanos, escúchenlas bien, los caminos de Dios y los caminos del mundo no son incompatibles. Perdón, los caminos de Dios y los caminos del mundo son incompatibles. Y la idea de algunos que claman ser evangélicos, de que un cristiano no tiene que dejar nada, lo escuchamos, ¿qué le dijo a este hombre? Deja a tu padre y sígueme. A un joven rico le dijo, deja tus riquezas y sígueme. ¿Por qué no las dejaron? Porque ellos amaban más esas cosas que a quién, que a Dios. Dice, algunos que claman ser evangélicos, de que un cristiano no tiene que dejar nada
ni cambiar nada cuando vienen a hacer a Cristo, es nada menos que diabólica. Esa idea lo que hace es enviar a muchas personas al infierno porque caminan en el camino ancho confiado de que van al cielo. Noten eso. Ellos andan por el camino ancho que conduce al infierno porque caminan en el camino ancho confiados que van para el cielo, cuando el Señor dice que este camino conduce hacia ¿dónde? Hacia la destrucción. Hermanos, los cristianos son esencialmente distintos a los no cristianos y Pablo dice en el versículo 22, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Ahora, noten que aquí hay tres palabras: despojados, renovados y vestidos. Ahora, estas palabras no son mandamientos. No es que le están diciendo despójense, renuévense y vístase. No son imperativos. Es un auristo que ya pasó. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, si tú eres cristiano, eso pasó en el momento de la regeneración, que esa es la perspectiva de Dios, o de la conversión, que es nuestra perspectiva. Así que hay tres infinitivos que Reina Valera ha traducido como imperativos, pero son infinitivos los cuales expresan lo que ya Cristo hizo al salvarnos. Miren, ¿y qué es lo que Cristo hizo? Recuerden que no son mandamientos, son imperativos, son de estos infinitivos. Dice aquí, en primer lugar, ya voy terminando, hermanos. En primer lugar, nos libertó de la esclavitud del pecado para que podamos despojarnos del estilo de vida que antes vivíamos. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahora la pregunta, Pablo incluye algo que ya dijo. En cuanto a la manera pasada de vivir, como ustedes aprendieron de Cristo, a despojarse del viejo hombre que está viciado a los conformes a los deseos engañosos. Es decir, ustedes en el momento de su conversión aprendieron de Cristo a despojarse del viejo hombre. O sea que ese hombre fue crucificado en el momento de la conversión. Eso es lo que está diciendo. Y ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, era todo aquello que éramos nosotros antes de la regeneración. Dice Pablo que este hombre o vieja naturaleza está viciado. Es decir, lo que lo domina es el pecado. Está corrompido conforme a los deseos engañosos. Y con ese viejo hombre ya no hay nada que hacer. Ese viejo hombre no se regenera. Hay que echarlo fuera porque no tiene remedio. Y Pablo le está diciendo esto a cristianos porque ese viejo hombre se corrompe cada vez más. Ahora, ¿por qué le dice a cristianos? Porque ellos ya han crucificado su viejo hombre con Cristo. Los impíos no. Y Pablo dice en Romanos 6:6 que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la conversión. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En el momento de nuestra conversión, en el momento de nuestra regeneración, nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Es decir, el pecado ya no es nuestro amo. Ya no obedecemos a sus demandas. El pecado ya no nos maneja como Él quiere. Ahora podemos hacer lo que Dios nos manda. ¿Sí ves? ¿Notan esa diferencia? ¿Qué hacen los impíos? Solamente hace lo que el pecado les diga. Pero el creyente ahora ya no se puede dejar dominar por el pecado, porque el pecado ya no tiene dominio sobre él. Y esto éramos antes. El viejo hombre era quien el pecado lo dominaba. Pero ahora el pecado ya no nos domina. Así que, sin embargo, en el texto anterior se nos dice que hemos despojaron de él, pero no hay contradicción en esto, sino que el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz en el sentido de que ya fue destronado, ya no reina, ya no nos gobierna a su antojo, y el poder que el pecado tenía sobre nosotros fue destruido, anulado para siempre. Pero es precisamente por eso que podemos quitárnoslo de encima, por eso podemos obedecer los mandamientos. Ya el pecado ya no nos maneja, por eso ya no vivimos como vivíamos antes, cuando el pecado era nuestro amo, aunque nos trata de seducirnos. Pero ese viejo hombre ya fue crucificado, y es a la luz de esta realidad que Pablo dice en el versículo 12 de Romanos 6 lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedecéis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad. Ustedes ya fueron libertados del reinado del pecado. Ahora, ¿quién reina en sus corazones? Cristo. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese que dice Señor, Señor, se está engañando, porque el Señor de él no es Cristo, sino ¿quién? El pecado. Porque si fuera Cristo, haría la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Pero precisamente, él se engaña a sí mismo, porque él cree que Cristo es el Señor, pero el Señor de él, el amo de él, es el pecado. Hermanos, pero ya no más en el cristiano, nosotros hemos sido libertados, ahora debemos vivir como hombres libres. Dice Pablo, vivan como lo que son cristianos, vivan como mujeres y hombres libres. Esa es la exhortación del Nuevo Testamento. Todos estos hábitos de comportamiento, hermanos, que nos caracterizaban, deben y pueden ser desechados y despojados del viejo hombre. Ahora, ustedes no sé si han visto la ilustración de lo que pasó en Estados Unidos con la libertad de los negros que eran esclavos. ¿Sabe qué? Hubo un momento en que se proclamó la libertad de ellos. Y muchos de ellos fueron libertados. Ya no estaban bajo el dominio de esos antiguos amos. Pero ¿saben qué? Aunque ya eran libertados, todavía vivían como en servidumbre, porque ellos tenían esa tendencia a vivir de esa forma de vida. Y esa tendencia queda, y Pablo dice, un momento, ustedes fueron esclavos, ya no tengan esa tendencia, ya despójense de eso. Ustedes ya no son esclavos para que hagan lo que el pecado les diga. Si hemos sido hechos un nuevo hombre, vivamos como el nuevo hombre que somos y no como el viejo hombre que una vez fuimos. Hermanos, es el corazón de la verdad. Esto es el corazón de la verdadera libertad cristiana. Esto no significa que yo pueda hacer lo que yo quiera. Hermanos, cuando yo hago lo que quiera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que el pecado me dice. No, esa libertad cristiana no es hacer lo que yo quiera. Violar los mandamientos de Dios y nadie puede meterse conmigo, dice esa persona. Ese es el concepto que algunos tienen. Dicen ellos, yo puedo ir el domingo donde quiera, yo no tengo que guardar el día del Señor, porque yo soy libre en Cristo. Esto no es libertad, esto es esclavitud, esto es libertinaje. La verdadera libertad cristiana es que Dios nos hizo libres para que ahora podamos obedecer a Dios. Y el apóstol Judas dice que hay personas que convierten la libertad de Dios o la gracia de Dios en libertinaje y que echan fuera los 10 mandamientos y la voluntad moral de Dios. Cuando la Biblia dice en Tito 2:11, porque la gracia, note eso, porque la gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres. ¿Y cómo se evidencia esto? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Es decir, de una manera sensata, de una manera conforme a la ley de Dios y de una manera que agrade a Dios. Eso es el fruto de la vida que ha operado en nosotros el Señor en gracia. El que vive como quiere no está disfrutando de su libertad cristiana, está viviendo en libertinaje. Y hermanos, si tenemos serias razones para decir que probablemente esta persona no es cristiana. Y esto es necesario decirlo para que no te engañes a ti mismo cuando que creas ser lo que no eres. Ahora, entre los retratos contrastantes de la clase del hombre que dejamos atrás y las que tomamos en segundo lugar, se ha iniciado un proceso de transformación a través del cual somos renovados por la luz que recibimos por medio de la obra de Dios a través de su palabra, hermanos. Cada vez que nos exponemos a la predicación y Cristo nos habla, ¿sabe qué? Como escuchamos a Cristo, bueno, ya no para ser salvos, sino que cada vez nos vamos a parecer más a Cristo cuando lo escuchamos a Él por medio de la palabra. No solamente por medio de la palabra predicada, sino cuando usted hace sus devocionales, usted puede escuchar a Cristo hablándole a través de ese. Solamente Él habla a través de su palabra. Versículo 23. Y renovados en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Y esta frase, el espíritu de vuestra mente, se refiere al centro mismo de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, de nuestras creencias y motivaciones, lo que mueve a nuestra mente. Hermanos, estamos hablando de que renovar nuestra mente es incrementar las motivaciones piadosas. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de la piedad? 3 cosas. Primeramente, usted desea obedecer a Dios porque le teme, porque usted sabe que Dios es digno de ser reverenciado. 2, porque usted le ama.
porque usted ama a Dios y ese amor, entre más escucha a Cristo, más intimidad tiene con Él y más amor tiene por Él. Y 3, más deseos tiene por Él. Porque, hermanos, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de palabra, sed de justicia, dicen allí, porque ellos desean parecerse más a Cristo y tener más comunión con Él. Así que en el cristiano, hermanos, tiene que haber operado un cambio radical en su interior, un cambio en su forma de pensar las cosas. No que las vamos a ver de una vez como las debemos verlas. Cuando nos convertimos al Señor, Pablo está hablando de un proceso que dura toda la vida. Romanos 12:2. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos. Y ese transformaos es un progreso por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que a medida, hermanos, que recibimos la luz de la palabra de Dios, nuestro entendimiento se va renovando. Y así se hace más evidente que somos nueva criatura. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Y es en ese proceso de renovación que nos vamos vistiendo del nuevo hombre. Hermanos, una ilustración, por ejemplo, hay personas que para un trabajo se colocan una ropa distinta a cuando no están trabajando. Por ejemplo, el policía, ¿cierto? Se coloca su vestimenta para ejercer su función como policía, pero una vez no está ejerciendo, se quita la vestimenta, porque ya no está ejecutando como policía, sino como un civil. Pues así nos pasa a nosotros. Hermanos, ¿por qué nos despojamos de ese viejo hombre y nos ponemos en ropaje del nuevo hombre? Porque ya no somos los mismos. Porque ya no estamos bajo el dominio del pecado. Porque ya no estamos separados de Dios. Y ese proceso de renovación que nos vamos vistiendo del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad, ya hemos sido vestidos de ese nuevo hombre. Hay una nueva naturaleza operando, creada a la imagen en verdadera justicia y santidad. Y hermanos, esa nueva naturaleza implantada en la regeneración por el Espíritu Santo es la que nos mueve eficazmente. Hermanos, lo que estoy diciendo es que si tú estás aquí, si tú estás obedeciendo, hay un móvil que te llevó a estar aquí. Por lo cual tu obediencia se convierte en algo agradable para ti, para Dios, perdón. ¿Y cuál es ese móvil? Si tú viniste aquí porque amas a Dios, porque reverencias a Dios, porque deseas más a Dios, quieres más de Él, quieres escuchar más su voz, eso implica que Dios está obrando en tu corazón. En unos más rápido que en otros. En otros van a paso de tortuga, otros a paso de liebre, pero se está realizando esa obra progresivamente, a ser más como Dios. Por eso dice, ¿cuál es el punto aquí? Todo eso con el fin de ser creados según Dios, cada vez más santos, cada vez más justos en nuestra vida práctica. Ya no somos lo que éramos, somos una nueva creación. Y podemos resumir, hermanos, si usted de pronto no entendió todo lo que yo he dicho, podemos resumir todo el mensaje en una sola oración. Que ya no andéis como los gentiles, que pues vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y como dijimos al principio, algo anda mal cuando alguien clama ser cristiano, pero los de afuera no ven ninguna o poca diferencia en usted. Para concluir, hermanos. Y como no hay culto en la tarde, entonces voy a alargarme un poquito. Conclusión. 2 en 1. Hermanos, los incrédulos son como son porque la mente de ellos es vana. ¿Pero la tuya qué? Porque ellos están en tinieblas, hermanos. Ellos están en tinieblas. Porque ellos están separados de Dios, sumidos en la ignorancia y en la insensibilidad. Por eso ellos valoran lo que valoran. Ellos viven como viven y por eso visten como visten. Por eso crían a sus hijos como lo crían, porque ellos son ¿de quién? Del mundo. Pero, ¿qué dice de usted, hermano? ¿O qué dice de usted, amigo? ¿Usted qué dice ser cristiano? ¿Usted qué dice ser enseñado por Cristo? ¿No cambió él su forma de pensar con respecto a estas cosas que usted antes, ahora debería avergonzarse de vivir en fornicación? ¿De vivir en adulterio? ¿De vivir como vive? Cuando vino Cristo en arrepentimiento y fe, ¿usted no fue acaso porque este mundo era una basura y que su pecado le estaba llevando a la destrucción? ¿No fue esa conciencia lo que lo llevó a usted a Cristo?
Ahora, si el mundo para usted era una basura, como Pablo le dice, todo lo tengo por basura con tal de ganarle a Cristo, entonces, ¿por qué sigues amando al mundo si es una basura? Si tu perspectiva de vida ya cambió y para ti el mundo es una basura, entonces ¿por qué lo amas? Hermanos, ¿cuántas personas cuando botan algo a la basura y dicen, no, no se lleven la basura, que es lo que más preciado de la casa? Obviamente no, para nosotros, ¿por qué lo echamos a ese bote o a esa bolsa? Porque para nosotros es algo que es de desechar, ya no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad para nosotros. Hermanos, si el mundo ya no tiene ninguna utilidad para ti, que te traiga sentido, entonces ¿por qué sigues apreciando y abrazando el mundo? ¿Por qué, hermano? No fue por eso que usted vino a Cristo. Pero parece que algunos estén arrepintiéndose de haberse arrepentido. Y otras llegaron acá y escucharon el evangelio como es, y ahorita están diciendo, yo mejor no hubiera llegado nunca acá y escuchar esto. Ahora me arrepiento de haberme arrepentido, quisiera no haber escuchado esto para cargar mi conciencia. Siguen viviendo externamente como cristianos, pero viven un estilo de vida diferente. En el orden de sus prioridades, ¿a qué le das prioridad en tu vida? Uno se pregunta, ¿qué estará pasando allí? Uno se pregunta a estas personas que viven desordenadamente la vida cristiana, uno dice, ¿qué está pasando en esos corazones? ¿O será que nunca hubo en ellos una verdadera transformación? Mis hermanos, y yo con toda sinceridad voy a ser muy honesto, yo no digo esto con ofender a nadie. No me malinterprete. Dios lo sabe, hermanos. Yo estoy hablando delante de Dios. Yo no hago por ofender a nadie. Es para ser fieles a sus almas, hermano. Usted tiene algo que es muy preciado para mí, para Dios y debería ser para todos. Su alma. Para mí su alma es muy valiosa. Y hermano, yo estoy haciendo eso con tal de que tú no te engañes y vayas camino a la destrucción sin que alguien te advierta. Yo te estoy haciendo esta advertencia para que no sigas engañado. Y el día del juicio no tengas que decirme por culpa suya, yo me fui al infierno porque usted sabía que yo estaba mal, pero nunca predicó con decisión y fidelidad a la palabra. Lo he hecho y yo he librado mis manos de su sangre. Y he anunciado, y usted sabe que está mal. Pero si usted quiere vivir así, ya el problema es suyo. Es para serle fiel. No queremos que algunos de ustedes, cuando llegue el día del juicio, Jesucristo les diga, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Yo no quiero eso. Ese es el problema. Mi hermano, yo sé, hermanos, que uno a veces, por decir la verdad, gana más enemigos que amigos. Pero miren a Jesucristo, hermanos. Miren a los profetas. No eran muy queridos, fueron apedreados. Mi hermano, es evidente que para las personas que te rodean, es evidente que tú eres distinto. Que usted no persigue las mismas cosas que ellos persiguen. Que usted no se afana por lo mismo que ellos se afanan. Que no están metido en ese tren de sensualidad en que el mundo se encuentra metido de cabeza. O eres de los que escuchas un mensaje como este y usted dice, bueno, eso es lo que dice el pastor. No, eso es lo que dice Pablo en las cartas de Efesios. Eso es lo que Cristo enseña a los hombres y a mujeres que van camino al cielo. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, que Dios nos dé oídos para oír. Que Dios despierte a algunos en esta mañana antes de que sea demasiado tarde. Pero que asimismo use estas mismas palabras para animar a los que están corriendo bien con sus luchas y dificultades. Porque la vida cristiana, hermanos, está llena de aflicciones. Dice Pablo que es necesario que los justos pasen por muchas aflicciones antes de llegar al reino de los cielos. Porque a libertad fuisteis llamados. No importa, hermanos, lo que digan los hombres de ti. No importa. Si te llaman fanático, a mucho honor. Y si te llaman, hermanos, que eres extremista, hermanos, más vale agradar a Dios que a los hombres. Sigue corriendo hasta que Cristo nuestro Salvador te diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a recibir su palabra con asidez y amor. Vamos a orar.